Buenas tardes, señores. El cultivo de los árboles frutales ha venido despertando durante los últimos años un notable interés. Y son numerosos los agricultores que, atraídos por la productividad de este cultivo, han dedicado mayor atención a los frutales. Pero para que un cultivo cualquiera rinda los beneficios que deben esperarse, es necesario, en todo momento, utilizar una técnica adecuada. Los frutales no son una excepción a esta regla. Para que nos rindan unos beneficios, hemos de realizar en todo momento, cuidadosamente, las operaciones del cultivo, empezando, naturalmente, por la plantación. Dedicaremos hoy nuestro tiempo a hablar de algunos puntos relacionados con la plantación de frutales, con la intención y el deseo de que aquellos que utilicen nuestras sugerencias puedan servirles de gran utilidad. Toda plantación de frutales debe de realizarse en terreno bien preparado. Conviene tener en cuenta que la mayor densidad de las raíces activas del frutal está entre los 25 y 50 centímetros de profundidad, aunque las raíces del frutal pueden llegar hasta los 2 metros. Es muy beneficioso, por tanto, dar una labor profunda que alcance a ser posible los 50 centímetros. Lo ideal sería voltear completamente la tierra y la capa de los primeros 25 centímetros situarla entre los 25 y 50. Las capas más profundas basta con que se esponjen sin invertirlas. Si la preparación se limita a la apertura de hoyos, es necesario marcar los puntos en que habrán de colocarse los árboles. Los árboles pueden colocarse en el terreno de varias formas. Las principales son las siguientes. Marco real. Los frutales se sitúan en los vértices de los cuadrados, cuyo lado es la distancia o marco de plantación. Es la más fácil de hacer y la más cómoda para dar las labores por entre las líneas. Tresbolillo. Los árboles se ponen en los vértices de los triángulos equiláteros que se forman. Con la misma distancia entre árboles y la misma superficie, se puede colocar un 15% más que a marco real, pero en cambio presenta más dificultades para el laboreo mecánico. Rectangular o en líneas. Muy utilizado en las plantaciones modernas y muy cómodo para dar los tratamientos por entre las líneas con maquinaria de gran capacidad. Cinco de oros. Se consigue plantando a marco real o en rectángulo y colocando después otro árbol en el centro de cada cuadro. La distancia a que deben colocarse los árboles entre sí varía enormemente según la climatología de la comarca, posibilidades de riego, calidad, topografía, variedad, especie, portainjertos a utilizar, forma adoptada y sistema de poda. No debe olvidarse que si plantamos variedades autoestériles, es decir, que necesitan el polen de otra variedad para producir fruta, hemos de facilitar su fecundación, es decir, su polinización, y el procedimiento más empleado para ello, y que suele bastar, es plantar.
En una línea de cada 3 de la plantación, un árbol de la variedad polinizante por cada 2 de la variedad autoestéril, es decir, la que necesitamos polinizar. O sea, que por cada 9 árboles que se plantan, uno debe ser polinizador. Hecho el marqueo, clavaremos una pequeña estaca en el sitio que corresponderá al emplazamiento de cada árbol. Y antes de abrir los hoyos, para asegurarnos de que la plantación está totalmente recta, utilizaremos el listón de plantar. El listón de plantar es una tabla de madera de 2 metros de longitud, 6 u 8 centímetros de anchura y 3 de grosor. Lleva 3 muescas o escotaduras, una en la parte central y 2 a 10 centímetros de los extremos. En cada estaca colocaremos el listón de esta forma. Luego pondremos las 2 estacas auxiliares en los extremos. Al hacer el hoyo, respetaremos las 2 estacas auxiliares, teniendo en cuenta que la capa profunda se separa de la capa superficial. Antes de colocar el árbol, echaremos primeramente en el hoyo la tierra de arriba y el estiércol. Volveremos a colocar el listón de plantar de esta forma, y el árbol así, teniendo muy en cuenta que la profundidad del árbol, una vez asentada la tierra, tiene que ser igual que la que tenía en el vivero. Rellenaremos el hoyo apretando la tierra alrededor del tronco. Y finalmente podremos comprobar que el árbol está en su posición normal colocando el listón así. El hoyo puede ser de cualquier forma, siempre y cuando en él quepan las raíces. Las dimensiones del hoyo oscilan entre sí entre 0,80 y 1 metro en sus 3 dimensiones. Las raíces deben de quedar completamente extendidas y el plantón a la altura conveniente. Si el hoyo es excesivamente pequeño, las raíces quedarán encogidas y el plantón a una altura defectuosa. Los hoyos se pueden hacer con máquina aholladora arrastrada por un tractor. Lo que sí es conveniente es hacerlos 20 o 30 días antes de efectuar la plantación. Con ello, la tierra ganará enormemente. En todos los casos, es imprescindible separar la capa de los primeros 20 o 25 centímetros del resto. Es decir, que al plantar el árbol y rellenar el hoyo, hemos de procurar que la tierra procedente de las capas superficiales pase al fondo sirviendo de cama a las raíces. Si se utiliza estiércol, se colocará siempre unos 10 centímetros por debajo de las raíces y preferentemente mezclado con la tierra. Nunca se situará en contacto con aquellas. Es muy conveniente utilizar abonos minerales, superfosfato de cal y potasa, los que conviene colocar ligeramente por encima de las raíces.
Finalmente, el hoyo terminará de rellenarse con la tierra procedente de las capas profundas. Casi siempre conviene dar un riego para asegurar el contacto de la tierra con la raíz antes de acabar de cubrir completamente el hoyo. En torno al árbol es conveniente dejar un pequeño montículo de tierra que sirva para formar la poza para futuros riegos. Las plantas deben de pedirse con la mayor antelación posible a un vivero de garantía. En el pedido deben de consignarse la variedad del patrón, variedad del injerto, edad, fuerza, número de árboles y polinizadores. Hemos de resaltar que la fuerza del árbol debe medirse por el grosor del tronco y no por su altura. Los árboles aislados, altos y finos, no suelen dar buenos resultados. El grosor del tronco debe medirse en un punto que esté a 6 o 7 centímetros por encima del injerto. Al recibir los plantones, deben conservarse en buenas condiciones hasta su plantación. Si llegan con la corteza arrugada y las raíces secas, habrá que sumergirlos en agua durante 24 o 48 horas. Si después no es aconsejable hacer la plantación, haremos una pequeña zanja de 50 o 60 centímetros de profundidad, de modo que los plantones queden inclinados y bien cubierta de tierra suelta la parte radicular. Cuando el suelo presente síntomas de sequía, se regará. Debe protegerse a los plantones muy especialmente contra las heladas. Si los árboles llegasen helados, es necesario meterlos en un sitio templado, pero no seco. Por ejemplo, una bodega, para que se vayan deshelando hasta meterlos en la zanja. Antes de hacer la plantación, es necesario preparar los árboles. Se suprimirán las ramas secas o rotas. Se recortarán las restantes a unos 15 o 20 centímetros del tronco, dejando 5 o 6 yemas. Las dos últimas estarán orientadas lateralmente. Se suprimirán las ramas del centro y las que se dirijan hacia abajo. Se limpiarán también las raíces. Se suprimirán las secas o marchitas y recortando las puntas de las restantes con cortes oblicuos hacia abajo. Se recortarán más las que sean excepcionalmente largas y en especial si el árbol tiene raíz principal vertical, pues así se provoca la emisión de numerosas raíces pequeñas que facilitarán que el árbol arraigue. Este dibujo nos muestra las diferencias entre la planta, tal como se recibe del vivero, y cómo queda preparada para la plantación. Lo esencial, por tanto, al hacer el recorte y arreglo de las ramas y raíces, es mantener entre ambas el debido equilibrio. Los cortes serán siempre limpios y se harán con tijeras de podar o con navaja. Conviene sumergir las raíces en un caldo espeso preparado con tierra arcillosa, abonos y todo el agua precisa. En este caldo se introducen las raíces durante unos minutos y así quedan cubiertas de una capa protectora y beneficiosa para la emisión de las raíces.
Es un error grave y, por cierto, bastante generalizado, el plantar muy profundo. Repetimos que los árboles deben quedar enterrados, igual que estaban en el vivero, o ligeramente más profundos. En tierras normales, debemos procurar que el cuello de la raíz quede muy ligeramente más bajo, o sea, unos 5 centímetros que el nivel del terreno. Normalmente, el injerto se corresponderá con el nivel del suelo. Cuando el injerto esté muy bajo, de modo que pueda temerse que el árbol quede poco sujeto en la tierra y haya peligro de vientos fuertes, no hay inconveniente en que el injerto quede enterrado 6 u 8 centímetros. El peligro de que se franquee puede evitarse cortando las escasas raíces que salgan al hacer las labores invernales. En terrenos húmedos y frescos conviene plantar a menor profundidad que en los cálidos y secos. Es siempre muy conveniente, y en las zonas de fuertes vientos indispensable, colocar a los árboles de tallo alto un tutor. El tutor se debe clavar antes de colocar el árbol en el hoyo, y naturalmente mucho más profundo que el plantón. Pero no se le debe atar hasta un mes después de plantar, con el fin de dar tiempo a que la tierra se asiente. El tutor se atará en forma de 8 como indica la figura, para que al crecer el árbol la ligadura no oprima demasiado. En el otoño siguiente convendrá renovarlo para destruir los insectos que en él se cobijan. Antes de terminar, haremos un resumen de lo dicho. Pida los plantones al vivero con la mayor antelación posible. No olvide consignar en el pedido los datos esenciales. Prepare el terreno cuidadosamente. Abra los hoyos con 20 o 30 días de antelación y que sean suficientemente amplios. Con 80 centímetros o 1 metro de lado normalmente le bastará. Estudie detenidamente cómo le conviene colocar los árboles sobre el terreno. A marco real, a 3 bolillo, en líneas. Considere sus ventajas y sus inconvenientes. Encargue a un carpintero, o haga usted mismo, o un listón de plantar. Con su utilización conseguirá unas líneas más rectas. Cuando reciba los plantones, acondiciónelos debidamente en una zanja de 50 o 60 centímetros de profundidad hasta el momento de plantar. Haga un buen abonado de fondo a sus árboles. No volverá a tener otra oportunidad de colocar los abonos tan cerca de las raíces del frutal. Al rellenar el hoyo, ponga la tierra de las capas superficiales en el fondo y las del fondo en la superficie. No entierre excesivamente el árbol. Procure que el injerto se corresponda aproximadamente con el nivel del suelo. Coloque un tutor a los árboles de tallo alto para protegerlos contra el viento. Y nada más, señoras y señores. Recordarles que el lema del Servicio de Extensión Agraria es ayudar al agricultor a utilizar mejor sus recursos. Estamos a su disposición en todas las agencias. Muchas gracias.